Hasi baino lehen, eskerrik asko etortzeagatik eta gero bereziki itunaren jendearekin gonbidapenagatik, bai. Bueno, sin más, pues iniciamos nuestra charla. Vestigios de usos y costumbres festivas en el antiguo régimen foral. Bueno, visto todas las demás ponencias sobre el fuero y demás, pues entiendo que está más que justificado pues toda la cuestión que vamos a hablar. Los usos y costumbres y los usos y costumbres como elementos consuetudinarios en todo el entramado de lo que es la foralidad y el sistema foral. Pero nosotros lo vemos desde el otro campo, desde el campo de la antropología social y cultural. ¿De acuerdo? Bueno, Vizcaya, con sus villas, sus antiiglesias, su ciudad y sus barrios o concejos, pues nos encontramos que es toda una red de usos y costumbres y que, curiosamente, han quedado plasmados de forma escrita esos usos y costumbres en lo que es el fuero, lo que es el motivo que nos ha unido en este congreso y que básicamente lo que intenta es ver un poco qué usos y costumbres había, pero aparte de los que se escribieron, había muchos otros más que han quedado en la memoria colectiva o bien en las actas y litigios que podemos encontrar en los papeles, etc. Ya digo que esto empezó en 1989. Empecé a trabajar sobre las costumbres de los diferentes elementos de asociaciones juveniles y, curiosamente, pues vemos que está bastante ligado con las alcaldías y con el papel de los tamborileros. Y, curiosamente, ahí se mantienen algunos usos y costumbres que son similares entre ambos agentes festivos y lúdicos. ¿De acuerdo? Luego también se ha ido viendo, primero fueron datos orales, básicamente en el 89 hice toda una recopilación gracias a una beca de la Diputación Foral de Vizcaya y la idea fue ir sacando datos orales, del último que quedaba o de lo que posiblemente quedaba, que todavía puede quedar porque los datos orales pues, se van extendiendo de uno a otro. Luego hemos ido viendo, pues gracias a los trabajos también de Munguía de Akaitxe Kamiroa, que también había otra relación con los escotecoac de la zona de Munguía Aldea. Y posteriormente estamos viendo que en los litigios y en todos los sistemas históricos, en todos los datos históricos y demás, nos encontramos con pleitos, situaciones, conflictos, etcétera, que representan aquello que oralmente nos estaban diciendo y que incluso yo he podido llegar a ver, porque muchas de estas fiestas o de estas agrupaciones todavía vivían en Vizcaya en 1989. ¿De acuerdo? Básicamente hemos establecido tres agentes festivos y lúdicos. Uno serían los regidores y alcaldías. Por otro lado estarían las asociaciones juveniles, que ya veremos diferentes tipos que hay en Vizcaya, y posteriormente el otro agente sería el agente musical, que sería el tamborilero o el chistulari. ¿De acuerdo? Los ayuntamientos o corporaciones, básicamente, que surgieron en un principio como entes unidos al fuero, etcétera, como en el antiguo régimen era el fiel regidor, que lo pasa en un momento ya de la constitución de los ayuntamientos constitucionales a formarse con toda una serie de elenco de personas que van a formar ese elenco de municipalidad. Van a llevar toda la cuestión jurisdiccional, como bien sabéis, mejor que nosotros. Van incluso a tener interrelaciones con otros pueblos. Este es el caso de lo que es Arrastaria con Orduña, lo que se llama la relación entre ambas
comunidades y, lógicamente, va a haber relaciones entre otros ayuntamientos de Vizcaya, entre ellos, para a la hora de repartirse danzas o en momentos festivos dar prioridad a unos o a otros. Nos encontraremos que hay sistemas de elección, aunque esto pertenece al Consulado de Bilbao, y que hay unos sistemas o bien de sorteo, de votación, para elegir a sus representantes. ¿De acuerdo? También nos encontramos que, lógicamente, el ayuntamiento tiene una parte importante en el sistema de diversión y de festividad lúdica de sus habitantes o de sus, de sus gentes, ¿de acuerdo? Sin caer en romanticismos, que igual esto además nos representa bien, curiosamente se ha hablado de que claro, la sociedad vizcaína era noble, no sé qué, que no había litigios, que no había no sé qué, pero que curiosamente pues, puede ser cierto que así había unas situaciones concretas, pero sí ha habido litigios. Y eso además nos ha ayudado a muchas veces a encontrar situaciones importantes a la hora de sacar información que la contrastamos con lo que hemos visto a través de las entrevistas o bien lo que en un momento pues, hemos hecho a través de observación directa. Entonces, bueno, sin caer en esa tendencia de idealizar, trataremos de dar una visión más o menos amplia, que luego la podréis ver ya escrita. Y bueno, sin más, entraríamos, hemos visto los ayuntamientos, ahora vendrían las asociaciones juveniles que han existido en Vizcaya o que nos han quedado en Vizcaya, ¿de acuerdo? Igual las más antiguas o la más estructurada sea la en la zona de Busterealdea, los Aragui-Mutilles, o jóvenes del Pellejo, ¿entendido? Muchas veces esa es la zona que investigué en su día, en torno a ayuntamientos, la zona de Forua, de Ajánguiz, de Muntíbar, encontrábamos que los jóvenes se reunían y todavía se siguen reuniendo algunos, es decir, se conocen como Aragui-Mutilles, y eran los que se encargaban de la fiesta en cada momento con el beneplácito siempre del ayuntamiento. Se agrupan en torno a un pellejo de vino o a la invitación de vino a las gentes, bien al público en general o a la gente que va a participar en las danzas del momento. Y generalmente en Vizcaya y en la documentación aparece mucho las danzas del país o al estilo vizcaíno, que muchas veces estamos hablando de lo que hoy en día se llaman aurrescus o erreglak, o otro tipo de danzas que veremos que existen. Sin más. En Uribealdea igual estaba más perdido y encontramos pero hay datos orales como escritos de cómo se seguían los mismos sistemas, aunque un poco más perdido que igual en la zona de Busturialdea. Nos encontramos con los escotecoac o escoteco-gazteak, la juventud del escote, que a la vez también sacan un pellejo de vino pagado a escote entre los jóvenes y que muchas veces había jóvenes o familias que no tenían capacidad de pagarlas y no les interesaba tampoco ser. En el caso de Busturialdea, a los jefes se llamaba Plaza Mutilles y eran los mozos de la plaza, que luego tenían una serie de prerrogativas que eran muy importantes. Aquí tenemos pues, el caso de Trovica, de Achuri, etc. ¿De acuerdo? Ahí veis el pellejo de vino que lo llevan en andas, en parihuelas. Y bueno, aquí ya se suele llevar en carro, en el pellejo. Curiosamente, en la zona de Munguía se llevaba a Munguía y se repartía vino en Munguía. Y también se asocia a ciertas danzas, siempre a nuestra aurrescu, a nuestras reglas, básicamente la unión con la fiesta, jóvenes y vino. Y luego lo que se llama la corresponsabilidad, dar el aurrescu
unos pueblos a otros o unos barrios a otros. Y eso hemos constatado que es una práctica común en todo el país, en Guipúzcoa o incluso en Navarra, en el Llansaluse en Baja Navarra, donde se van repartiendo, pues ahora le toca a tal, ahora le toca a cual. Y eso muchas veces lo marcaba o bien la juventud y sobre todo el alcalde, ¿de acuerdo? O el fiel regidor. En Munguía, ya digo, gracias a Caiche y Camiruaga se sacó bastante información y hay algo escrito sobre ello. Yo también saqué algunas informaciones, pero claro, mucho más diluidas, pero gracias a eso tenemos una visión un poco de la juventud y el papel festivo de la juventud. Curiosamente, ese sería el régimen igual o el sistema social antiguo. Pero claro, luego viene el sistema de levas y entonces empiezan los quintos o quintas. Las quintas, los sistemas de quintas que agrupan a aquella gente que han nacido en los mismos años, como bien conocéis, y la gran mayoría de aquí habréis conocido. ¿De acuerdo? Y esto nos lo encontrábamos básicamente en el Valle de Chorierri. Desde toda la zona nos encontramos que todavía allí en este momento funcionan los quintos y quintas, y sobre todo en la festividad de Santa Águeda. Puede pasar en Zamudio, nos pasa también en Lezama, o puede llegar a ocurrir en Larrabechu, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tienen el papel de los jóvenes yendo de un lado a otro, siempre pidiendo el permiso al alcalde para poder hacer la acuestación y, curiosamente, llegar a las casas, que es otra cosa importante, es la linde. Es decir, solo pueden recorrer el municipio o y es raro que se salgan del municipio, porque si no tendrían problemas con jóvenes de otra zona. ¿De acuerdo? Bueno, en unos sitios cantan Santa Águeda con campanillas, en otros, generalmente les encontramos que dan a besar un elemento religioso, etc. Bueno, pero todo eso crea comunidad, crea cohesión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este sería un poco el esquema general de estas agrupaciones de jóvenes, que básicamente es un colectivo, como bien dicho, de jóvenes solteros, asociadas también las jóvenes solteras. Hay una organización que en uno de los casos más importantes, como puede ser en la zona de Busturialdea, hay unas reuniones anuales que se hacen en fechas determinadas, generalmente, curiosamente, algunas a principios de año, o se hacían a principios de año, y hay unos sistemas de elección. Luego hay una gestión festiva, lógicamente, hay unos gastos festivos que tienen que asumir, y es básicamente la compra del vino, los contratos a músicos, al tamborilero, etcétera, o dar los turnos de baile. Hoy le doy, Forua le da a los de Murueta y luego los de Murueta les tienen que dar a los de Forua el derecho a bailar. Entonces la juventud sabía que en ciertos sitios y por carácter constitucionario tenían que volver a dar ese derecho unos a otros para poder bailar, ¿de acuerdo? Incluso el vino se repartía y el vino había que darles a los que habían bailado, etcétera, etcétera, para que podrían beber o tener el refrigerio correspondiente. No voy a enrollar mucho más. Curiosamente, muchos de estos elementos tienen bastante relación, y esto lo dejaremos para más adelante, con elementos que la burguesía o la nobleza o la aristocracia seguía. Los bailes tenían unos agapes, había un tiempo no había todo el rato se bailaba, sino había un momento. Entonces, son cosas que quedan en el aire y que todavía habría que trabajar más e investigar más. Referente a los aurrescus, pues aquí tenéis toda una relación de formas llamadas ocadanchas en general,
de una forma genérica, pero que tiene nombres diferentes en todo el país, en toda Euskal Herria. En Vizcaya nos encontramos con estos. Igual la parte oriental es la más rica en eso, pero la occidental es algo más pobre. Tampoco sabemos dónde está el límite de este tipo de danzas. Aquí se le llama aurresku, sortxikoa, dantza luzea, regla, soka dantza, ¿de acuerdo? Hay muchas, pero siempre estamos hablando de esa forma de danzar vizcaíno. Sin más, veremos que hay bailes de mujeres, hay intercambios, hay para los jóvenes, para gente de diferentes edades aurrescus, por lo tanto, importante a tener en cuenta. Bueno, aquí estarían todas las formas diferentes de la soca danza, las partes correspondientes de la soca danza, y bueno, aquí vemos unas veces con pañuelos, otros sin pañuelos, unas veces bailan chicas, este es el último, es el caray, y ahí las mujeres bailan, y yo que soy de Deusto, también había un sorchico de mujeres en Deusto. O ha habido unos aurrescos en Santurtzi, ¿entendido? Entonces, bueno, igual ha habido una idea de que la mujer no bailaba, pero es que es mentira. Es decir, yo en Busturialdea encontraba mucha gente que nos decían que las mujeres bailaban, como los hombres. Igual las mujeres casadas lo hacían a últimas horas para que no ser vistas y era el último momento de la fiesta, y en cambio las jóvenes bailaban en cualquier otro momento. No sacadas a bailar, sino que ellas sacaban su aurresku. Y eso lo estamos cotejando también con los datos históricos. Bueno, lo que he dicho, categorías de género, de edad, estructura social. Había danzas de hombres, de gente del campo, como había gente de cierta nobleza, etcétera, que bailaba. Aquí tenéis un aurresku también, el de Lekeitio, lo que se llama la euskidantza o Andrea Aurreskua. Y bueno, pues diferentes fórmulas, las dos últimas ya son de Guipúzcoa, no voy a engañaros. Luego, hay una ritualidad, no solo en la fiesta, sino hay toda una ritualidad a la hora de estructurar la fiesta. ¿Por qué se baila después del rosario? ¿Y por qué marca el toque de campanas para cerrar el baile y acabar el baile? ¿De acuerdo? Hay muchos elementos como puede ser, pues eso, el carácter público, privado, pero generalmente nosotros lo que estamos viendo es de carácter público, es decir, presidido por el alcalde, donde incluso clava el chuzo y la gente respeta el chuzo, de tal forma que el alcalde puede no estar, pero el chuzo está ahí. Y nos encontramos que puede haber litigios, como no, puede haber conflictos, como no. ¿De acuerdo? Bueno, sin más. Referente a los chistularis, es el elemento, en Vizcaya ha sido, en toda la zona, lo que estamos viendo es que ha sido el elemento fundamental de la musicalidad en la fiesta. No solo en la fiesta, sino incluso en otros momentos, como pueden ser los toros ensogados, como puede ser el final de la fiesta, como hay un toque de Ave María que se cierra, y nos encontramos con una serie de elementos que van a estar marcados por los chistularis o los tamborilteros desde la Edad Media. ¿De acuerdo? Y esto aparece en toda Europa, no solo aquí. Gente que toca la flauta de 3 agujeros y con una mano y un tamboril lo encontramos en toda Europa, ¿de acuerdo? Bueno, existe también un litigio, un conflicto entre tamborileros ilustrados y no ilustrados, que es muy importante, y durante una época se dio ese litigio que era dónde puedo tocar o no puedo tocar. Y claro, muchas veces los que dominaban la música
tocaban piezas nuevas y eso a veces traía problemas en la comunidad. Y en cambio los clásicos, los que no sabían más que tocar las 4 cosas que sabían, pues eran los llamados tradicionales o silvestres, que tocaban normalmente lo que quería cierta gente, que a veces no era lo que quería el pueblo. ¿Entendido? Y muchos de los ilustrados, pues lógicamente tocaron a nobles, a la aristocracia, etc. Bueno, los encontramos en las danzas, en los aurrescus, los encontramos llevando al cortejo municipal, incluso tocando para las reuniones del concejo, etc. Los encontramos en las danzas rituales, los encontramos con los gigantes, como os contaba, en las ocmuturras, en las fiestas relevantes o los juegos o las diversiones, y generalmente suele haber un toque final para acabar la fiesta, que o bien la marca la campana o bien la marca el mismo tamborilero con el alcalde. Y, por ejemplo, está la cruz de Forua, que le daban la vuelta para acabar la fiesta. Y bueno, ahora sin más, os dejo con José Alfonso, que os hablará un poco de lo que hemos ido encontrando en cuanto a conflictividades en los legajos. Muy buenas. Lo que vamos a hacer es, partiendo del trabajo de campo, mirar qué documentación se ha conservado en los distintos archivos, concretamente en el archivo foral como también en el archivo provincial, tanto en la parte notarial, fe pública, en la parte judicial y en la administrativa, generada por la Diputación Foral. Entonces, partiendo de eso, y lo estamos restringiendo a ese trabajo de campo, hemos localizado muchas referencias a ese pasado. Entonces, hay 2 elementos. Uno es el recinto festivo, que puede ser una plaza o puede ser una romería delante de una ermita, o también esas rondas juveniles que van recorriendo el municipio en determinados momentos del calendario festivo, como podía ser Santa Águeda. Con lo cual, tenemos que esa idealización que se da en el siglo XIX queda reflejada en la documentación. Es decir, hay detalles de una serie de elementos, como cuáles puede ser. ¿Quiénes son los que encabezan la cuerda? Que puede ser un hombre o una mujer, un joven o una joven. Luego, el ritual de la corresponsabilidad, que ya lo cita Iturriza, pero lo hemos localizado. Es decir, lo que decía Istueta, que como en el Goyerri se iban, había una corresponsabilidad a la hora de hacer los aurrescus, en Vizcaya, ya no en una comarca, en más de una comarca sabemos cómo se iniciaba. ¿Qué quiere decir? Primero bailaba el de la localidad, luego bailaba de otro núcleo, podía ser un barrio o podía ser una localidad vecina, y todo eso se establecía mediante un turno de en qué puesto le tocaba esos jóvenes a la hora de bailar y ejercitar la noble arte de la danza delante de la comunidad. Eso implicaba que luego, cuando esa juventud iba a otra localidad a bailar, ellos ya sabían por costumbre en esos 12, 10 o 8 aurrescus sucesivos, porque la fiesta giraba alrededor del aurrescu, cuando le tocaba. Ahí que lo que se va a producir, conflictos de a mí me corresponde estar en el tercero y por trifulcas o motivos familiares, discusiones vecinales, acarrean que eso se va a trasladar a la fiesta y se salta el orden de sucesión a la hora de ejecutar la danza.
Entonces, se lleva muchas veces a través del fiel regidor, otras veces a través de la juventud, un orden estricto de sucesión de aurrescu. Para ello, también se podía dar el caso que de repente hubiera una cuadrilla de jóvenes en lo cual no estaba establecido en esa lista, y lo que hace es dirigirse a la figura del fiel regidor para solicitar permiso en cuándo debería ellos poder bailar. Eso lo solían hacer muchas veces los bilbaínos, que iban de romería en romería pidiendo permisos o no concediéndolos. Eso generaba también que no darle esa licencia, pues acarreaba algunas veces unas riñas entre las distintas juventudes. También había que, una vez que ya se inicia el aurrescu, sucede de que hay que elegir a la pareja. Y también hay una serie de usos y costumbres de cómo se desarrolla y cómo se hace la petición para integrar a la pareja. También se ha documentado la figura del escote. Dicho de otra forma, los jóvenes acuerdan verbalmente con un músico o un chistulero o tambolitero para que vayan a sus fiestas que va a organizar la juventud, sean las fiestas patronales o las que se vayan a suceder unos domingos durante un periodo normalmente correspondiente entre la primavera y el verano, cuando hace buen tiempo. En esos acuerdos quedan reflejados oralmente, pero se tiene que respetar el acuerdo que tácitamente tiene con la anteiglesia o con el concejo o con la villa a la hora de respetar el calendario festivo que tiene el tambolitero que ejercitar. Y ahí se genera también un conflicto. Y gracias a esos conflictos nos van surgiendo todos esos datos que en el trabajo de campo había quedado reflejado. Y concretamente, nosotros todos estos conflictos lo hemos dividido en 4 apartados: conflictos entre iguales, desacatos a la autoridad, rupturas con la costumbre y abusos de poder. Y lo mejor es ir a la documentación, a la materia prima, y hacer una lectura de algunos de estos documentos que nos proporciona unas agradables sorpresas. Así, concretamente, tenemos que la romería de San Mamés que se hacía, que se hacía en la ermita, que pertenecía tanto a Sondica como al Loyu, se establece las siguientes costumbres. Si el fiel regidor es el que tiene que presidir la fiesta, le corresponde a los del Loyu iniciar el aurrescu primero. Y se ha establecido, es la suerte que tenemos, sabemos el orden, quién empieza el primero, quién aparece el segundo, quién es el tercero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Un conflicto en 1752, que vienen los de Derio y se genera una trifulca. No respeta el orden establecido. Entonces, gracias a ese conflicto, pues tenemos unas breves descripciones de cómo se desarrolla ese espacio festivo. Y va a intervenir una dama de la alta alcurnia, en el cual le dice al tambolero: mira, cesa, para ver si los chicos que se están aquí enfrentando se van sosegando. Interviene también el fiel regidor y dice: bueno, pues ya que están ahí un poquito, que todavía no se sosiega, yo voy a bailar. Se lo piensa y dice: no, mejor mis 2 sobrinas, que inicien ellas, con lo cual nos están dando un dato, que están bailando las mujeres, eso que siempre han dicho que no bailan las mujeres, no bailan, y además que están bailando la alta alcurnia, es decir, que saben bailar lo que en los textos dicen en castellano la danza vizcaína o la danza al estilo del país, en este caso Vizcaya. Entonces, ¿qué es lo que hay?
que en ese trivial los jóvenes pues, cogen un palo, disponen de una vara de acebo, golpean al tambolitero y las pobres sobrinas pues algo quedaron en ese follón, algo les pasó y bueno, el pleito sigue, pero nosotros lo que nos interesa es que nos describe la fiesta, nos está describiendo la fiesta. Otro dato que podemos hacer una lectura, pues esto sucede concretamente después de la primera carlistada. Había habido una serie de conflictos entre los jóvenes y una vez que ya llega la paz, pues hay que restablecer el uso y costumbre que era de que cuando llegase la fiesta bailar las danzas del país, que en ese caso, en esa época, son los aurrescus. Entonces, vamos a hacer un poquito una breve lectura y dice, el sábado 20 de mayo de 1840, a las 6 de la tarde, en las famosas romerías de la Campa de Albia en Albando, donde unos paisanos y soldados se enfrentan por el inicio del aurrescu. La petición de la danza a una muchacha u otras circunstancias va a acarrear un conflicto, en este caso, entre paisanos y soldados. Aquí lo que hay es un trasfondo político. En la documentación dicen que los paisanos pues, eran de una tendencia carlista y esto me se llama, me pasan aquí la nota. Ya brevemente voy a coger otra referencia, concretamente voy a hacer una lectura que sucedió en Munguía. Dice, un grupo de jóvenes solteros habían formado una danza vizcaína, designando primera y segunda mano para bailarla. Pero a punto de sacar a las mozas, es decir, invitarle a las mozas para que participasen en la cuerda que se iba a establecer, el tamboritero Miguel de Uriarte dejó de tocar por miedo al mandato del alcalde. ¿Qué sucedía en esta época, en el siglo XVIII? Ya aparece la Ilustración que, en unión con el poder eclesiástico, quieren regularizar las fiestas y entre ellas una serie de prohibiciones. Entonces, ante ese miedo del alcalde, y además que llega con todo un séquito, aducen prohibición de que bailen chicos y chicas danzas mixtas, dado que eso ocasiona gravísimos daños y una ruina espiritual. Entonces, eso va a generar una discusión verbal en la cual el alcalde golpea con la vara de mando a los jóvenes abriéndole la cabeza. Entonces, gracias a que hay ese golpe, pues nos describe. Y ya para terminar, si no voy bien, vamos a leer una. Esta es la siguiente. Con respecto a esos jóvenes que van en la ronda, tenemos aquí un dato muy, muy interesante, concretamente de la anteiglesia de Zamudio. Dice, el pellejo de vino que generalmente se acostumbra a sacar en las fiestas o en las romerías que se celebran en esta anteiglesia, se sacará después de víspera y continuará en la plaza hasta el toque de las oraciones, hora en que debe ser repesado y depositado en la lóndiga de esta misma anteiglesia. Únicamente los jóvenes que quieran sujetarse a esa condición será admitido en el escote de dicho pellejo y ellos únicamente tendrán el derecho y las prerrogativas a lo que le llaman escote se le concedan. Habrá la obligación de pagar a los mismos que beban por la mañana o por el mediodía en todas las romerías. Y así seguiríamos citando distinta documentación, y con esto pues damos finalizado esta intervención con respecto a estos vestigios de usos y costumbres en el antiguo régimen foral.